en nuestra sociedad. and it being an ideology which is firmly placed within society. Nosotros vemos que en la iglesia poco a poco se va ingresando pensamientos del posmodernismo. We see that within the church, postmodernist thoughts are being planted within the church. Ahora, sígame bien porque esto es una construcción. Sígame lo que le voy a decir. Now follow me, because there's a construction here. Nosotros vivimos en este tiempo en posmodernismo. So we live in this postmodernist time. Cuando venimos a Cristo, So when we come to Christ, una de las cosas que debe suceder en nuestra vida a thing that should take place in our lives es renovar nuestra mente. is to renew our minds. Romanos 12, Romans 12, Efesios 3. Ephesians 3. Cambiar nuestra mente. To change our mind De la mentalidad del mundo, from the mentality of the world, de una mentalidad ideológica que viene moviéndose en el mundo, from an ideology that comes from the world, a recibir la mentalidad del reino de Dios. to receive the mentality of the kingdom of God. Muchas personas But many people reciben la salvación de Dios, receive salvation, pero su mentalidad no ha sido cambiada. but their mentality has not been changed. Y vienen a la iglesia And so they come to the church y siguen introduciendo esa mentalidad que viene trayendo de la sociedad. and they keep on introducing this mentality that they got from society. Y nos encontramos And so we find ourselves que aún tenemos nosotros dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo mujeres abusando. in a position where women are in places of abusing Abusando a sus hombres, a sus esposos. the husbands, Y men. no podemos negar hoy en día que el hombre está siendo abusado. And we can't deny that men or manhood is being abused. Su autoridad está siendo denigrada. Their Autoridad. authority is being degraded. El abuso puede ser sexual, Now the abuse may be sexual, emocional, emotional, psicológico psychological, y en muchos casos extremos hasta físico. and in many cases even if physical. ¿Y sabe lo que sucede? And you know what happens? Los hombres no quieren hablar. The men don't want to speak. So, si Pablo estuviera escribiendo la carta hoy, So if Paul was writing this letter today, yo estoy muy seguro I'm very certain que Pablo no estaría dirigiendo solamente al hombre. that Paul would not only be addressing this to men, Pablo estaría dirigiéndose tanto al hombre y a la mujer, Paul would be addressing both men and women, para que cada uno nos amemos el uno al otro como Cristo amó a la iglesia. so that we all may love one another as Christ has loved us. Y esa es la realidad de nuestro tiempo. And that's the reality of our time. Hombres, mujeres, Men and women, debemos amarnos we should love each other a tal punto to the point como Cristo amó a su iglesia. that Christ loved his church. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, el apóstol Pedro, perdón, en 1 Pedro 3 del 1 al 2, the Apostle Peter in 1 Peter 3 habla a las mujeres speaks to women. y dice, asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos. It says, wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands. Habla de la sujeción It speaks of submission a una autoridad establecida por Dios. to an established authority by God. No importa si son tiempos bíblicos o tiempos posmodernos. And it doesn't matter if it's in the biblical times or within our postmodern La times. palabra de Dios es eterna y es para siempre. The word of God is eternal and forever. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Heaven and earth may pass, but his word shall not pass. So, aunque vivamos en tiempos posmodernos, So even though we may live in postmodern times, la mujer que conoce a Cristo the woman who knows Christ se sujeta a su esposo. submits to her husband. Aló. Sigue el verso. The verse continues. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. So that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. So puedo decir, sin lugar a dudas, esposas, amen también a sus esposos. So I can say this, wives, also love your husbands. Esposos, sométasen a sus esposos, respeten a sus esposos. Wives, submit to your husbands and respect your husbands. Todo tipo de abuso matrimonial es pecado delante de Dios. Every type of abuse within marriage is a sin against God. Sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Whether it be from the man to the woman or the woman to the man. Es pecado. It's a sin. Tienen que arrepentirse. It must be repented of. Tienen que volver a Dios. And you must turn back to God. Ese no es el diseño de Dios. That is not the design of God. Entiende esto, Dios no quiere buenos matrimonios. So please understand this, God doesn't want good marriages. Dios quiere matrimonios que reflejen su realidad, que reflejen a su Hijo. He wants marriages that reflect His reality and reflect His Son. Número 2, ¿cómo más puede el hombre y ahora la mujer también demostrar su amor? So number 2, so how can man and indeed the woman reflect God? A través del amor sacrificial. Through sacrificial love. A través del amor sacrificial. Through sacrificial love. Regresamos al verso 29 de Efesios 5. Dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. Es interesante esto. No es como Cristo hizo con la iglesia. Es como Cristo hace con la iglesia. It's not like how Christ did with the church. It's how He does with the church. Su amor incondicional y sacrificial es continuo para con nosotros. His unconditional love and sacrifice is continuing on with us. Amar como Cristo amó. To love how Christ loves. Es una gran palabra. Is a great Es phrase. una gran idea. It's a great idea. Amar es negarse a uno mismo. To love is to deny oneself. Es morir a uno mismo. Is to die to oneself. Por eso siempre que estamos en consejería matrimonial siempre digo lo mismo. And that's why when we're ever in marriage counseling, I always say the same thing. Matrimonio es un lugar de muerte, Marriage is a place of death, donde tú mueres a ti mismo where you die to yourself. para que tu esposo, para que tu esposa